Muy bien, segunda parte de la primera clase, llena de entusiasmo que estoy haciendo. Necesito declarar ese entusiasmo porque me fascina hacer clases, explicar cosas, lo estoy pasando bien. Esto es casi un acto de exhibicionismo, es decir, estoy gozando en público. Señalé que íbamos a a revisar nomás cuáles son los principales conceptos de psicología. Y dije que los conceptos los llamaba así porque ni siquiera eran teorías. Bien, lo voy a bajar aún más del pedestal. Ni siquiera son conceptos, son apenas o nada menos que temas. Es decir, elementos a los que esa psicología naciente se abocó. Es decir, dicho de otra manera, formas de conducta humana más o menos organizada y estructurada, subconjuntos de esa conducta y que podemos estudiar por separado. Por ejemplo, este orden en que las estoy colocando es simplemente un orden de ni siquiera de importancia, es solo un orden casual en el cual voy recordando algunos de estos temas. Por ejemplo, la percepción humana. Percibir no es lo mismo que ver u oír. Por ejemplo, yo voy caminando por el sendero aquí afuera en la noche y advierto que alguien se acerca y yo puedo percibir una amenaza o puedo percibir que alguien necesita ayuda. En ambos casos yo vi a una persona. Sin embargo, la percepción es algo más interpretativo. Yo percibo una amenaza porque uno no ve las amenazas. Percibir es casi hacer un juicio perceptual. Yo percibo una amenaza porque su manera de caminar, no sé, medio disimulado o medio ocultándose, me hizo pensar en que a lo mejor es un asaltante. O que necesita ayuda porque su manera lastimosa de desplazarse podía hacerme suponer que viene herido o sintiéndose mal. Me puede hacer suponer, no me consta. La percepción es todo el conjunto de contactos que tenemos con el medio ambiente, mediados por una mente, psique o como quieran llamarlo. La percepción en realidad es una forma de observar, esa es una palabra, más concluir o en algunos casos sentir con respecto al ambiente. Fíjense la tremenda importancia porque la percepción no es lo mismo que la buena visión o la buena audición o el buen olfato. No, la percepción es en realidad el resultado de un aparato psíquico que está interactuando con el ambiente y que toma nota, toma conciencia de ese ambiente. Y por eso hay personas que tienen percepción selectiva. Claro, porque se han centrado y enfocado más en algunos temas que en otros. Simplemente porque esos temas les son más atractivos o les son más amenazantes y que les va la vida en ello, que también podría ser. Es decir, la percepción es algo así como la visión o audición más su importancia psicológica. Importantísimo entonces, porque las percepciones de los seres humanos son las que nos llevan, por ejemplo, a formular juicios acerca de los demás. Y esos juicios muchas veces son enormemente infundados porque la percepción se puede equivocar. Para eso están los juegos visuales, para eso están los temas de figura y fondo, para eso están las ilusiones ópticas, una cantidad de cosas con las que las podríamos demostrar y para lo cual no tenemos tiempo y paso de corrido por encima de todo ello. Pero fíjense lo importante que son los estudios de percepción para fundar un conocimiento, al menos inicial, acerca de la relación del ser humano con el ambiente que lo rodea. Dentro del torpedo que me hice, recuerdo algunas de las nociones más importantes dentro de estos temas. ¿Y por qué digo la palabra recuerdo? Sí, porque la capacidad de recordar, que significa tener noción de aquello que ya vivimos y que de algún modo, que explicaremos más adelante, queda registrada en nuestra experiencia y o en nuestro cerebro. El modo de recordar eso, de tener esa percepción, se llama, segundo tema, memoria. Así como en el estudio de la conducta llamada percepción, hay una cantidad de elementos que estudiar: fenómenos perceptivos, aprendizaje de la percepción, diferencias culturales de la percepción, diferencias de género en la percepción. Los hombres y las mujeres vemos el mundo distinto y tenemos cerebros distintos que procesan información de diferente modo. En la memoria también ocurre que tenemos memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria selectiva.
y lo que más simplemente se llama buena memoria o mala memoria. La memoria en realidad es una capacidad del sistema nervioso para registrar, archivar las pautas de estimulación que quedaron grabadas en un conjunto de neuronas determinadas. Quiero decir, en el mapa del cerebro, ciertos estímulos producen un impacto mayor que otros, y al producir ese impacto mayor que otros, quedan grabadas en una configuración literalmente eléctrica. Ahora bien, se puede hacer experimentos acerca de memoria y demostrar cuán biológicas pueden ser las bases. Permítame contarles uno solo de esos experimentos, simplemente para que vean cómo estudiar un fenómeno como la memoria es también al menos un intento científico. Existen unos bicharracos que se llaman planarias. Las planarias son una especie de bicho chico, un microbio, o sea, literalmente una cosa ordinaria. Ya, estas planarias existen y pueden ser vistas al microscopio, son como las amebas, ¿eh? Y entonces el científico las puede entrenar, le puede enseñar a estas planarias a moverse por un líquido y, no sé, volviendo más ácido el líquido por aquí o más caliente el líquido por allá, hacerlas doblar en un laberinto, siempre hacia la izquierda o siempre hacia la derecha. Esto no es un tema de ideología, es un tema de orientación geográfica. Y yo puedo entrenar a una generación de planarias a que, nadando en un medio determinado, se vayan siempre hacia una dirección determinada. Lista la primera parte del experimento. Segunda parte, y aquí viene lo interesante. Tomo las planarias y las muelo. Por eso es que no conviene hacerlo con seres humanos, que yo molería a algunos. Las muelo y se las doy de comer como alimento a otras planarias que no han estado en el entrenamiento. Planarias nuevas. Y para decirlo con palabras ambiguas, planarias vírgenes de cerebro. Y lo interesante es que apenas se comen a sus antecesoras, estas planarias, moviéndose por el laberinto, también doblan en la misma dirección. ¡Ah, diablos! Es decir, la memoria se podía transmitir biológicamente. Se podía transmitir en este caso haciendo que ingirieran la materia de sus predecesores. Algún alumno inteligente en la universidad un día me comentó: profesor, entonces el secreto del triunfo intelectual es que yo me coma a un profesor. Lo digo así. Y él estaba pensando bien. Lo que está diciendo es sí. Si se lo come en el sentido de digerirlo, lo más probable es que adquiera alguna de las características de ese profesor. El canibalismo tendría ese sentido. Hay canibalismos que son incluso rituales. Ya, pero es una manera más de estudiar la memoria. Pero se fijan que el experimento, piénsenlo un segundo, es fascinante. O sea, que haya pasado eso y que tú le des los predecesores a comer a una criatura y alimentada de eso haga lo que hacían sus predecesores, significa que la memoria tiene una base material. No es una base solo de aprendizaje. Segundo elemento interesantísimo. Todas las aves del mundo hacen siempre sus nidos de la misma manera. A eso se lo llama instinto. Y eso significa que un ave que ha sido criada en una jaula o en una pajarera de un zoológico, es después soltada en el bosque y sin haber visto a ninguna otra ave, cuando le llega el periodo del celo, construye nidos como sus antecesoras lo han hecho siempre por siglos. Esa memoria está instalada en sus células. La memoria entonces tiene esa base biológica. Podría ser interesante estudiar entonces cómo estimular la memoria, cómo mejorar la memoria, y eso también es materia, ojalá que de la próxima clase al menos, pero se fijan que aquí ya empieza a aparecer al menos la primera utilidad de la psicología. Nos permite no solo estudiar estos elementos, sino que cómo limpiar la percepción, cómo enaltecerla, cómo mejorar la memoria, cómo acentuarla, cómo favorecerla o estimularla, y así. Vamos a algunos otros. ¿Y sigue como inteligencia? Si lo hace con... algo concreto? Claro, la inteligencia se puede alimentar y transportar, pero no toda ella. Recuerda que es parecido a esto de nacer en una tribu donde no vas a poder inventar la rueda porque ni siquiera existen los materiales. Lo que puede ocurrir es que tú tengas una capacidad de entender el mundo, mundito o mundazo que te toque vivir, y que puedas aplicar cosas allí. Pero esas cosas que apliques son resultado de muchas otras temas que vamos a ir juntando, vamos a ir relacionando. Digamos que la memoria es una capacidad potencial, que la inteligencia es también una capacidad potencial. Algo importante, ¿algún tipo de ejercicio para estimular la memoria? El primero y más básico de todos es
jugar a memorizar. Aquí de nuevo voy a tirar en contra de toda la educación y pedagogía contemporáneas que buscan que los niños no aprendan las cosas de memoria. Falso, señores. Todos los seres humanos desarrollamos nuestro cerebro si memorizamos. Por eso ustedes tienen peor memoria que antes, porque ya no se saben los números telefónicos, dado que el celular se los da. Ya no saben reconocer una dirección porque el GPS se las da. Eso atrofia la inteligencia y la memoria y el cerebro y el pensamiento por falta de ejercicio. Entonces, ¿cómo se estimula la memoria? Precisamente haciéndola que funcione. Poniéndose a jugar a un memorice, poniendo a recordar algo. Mira esta habitación, ahora cierra los ojos y dime cuántos muebles hay. Mira esa plaza, ese banco, cierra los ojos y dime cuántas personas estaban sentadas. Al comienzo es muy torpe la respuesta. Pasado 2 o 3 respuestas, se empiezan a notar las que se llaman sinapsis, es decir, las conexiones de las neuronas, y le empieza a ser más fácil. De hecho, ya exagerándolo, pero esto es muy cierto, así se entrena a los espías y a los detectives. Tienen que ser capaces de detectar de una sola mirada lo que ocurre en un ambiente entero, después cerrar los ojos y recordarlo, porque entonces saben dónde está la amenaza, el aliado, el peligro del ambiente, etc. Y los seres humanos lo hacemos. Diga. La memoria cuando niño va a ser más intencionada y va a ser más aprendida que la memoria de un adulto. Sí, la memoria del adulto es resultado de cómo se entrenó la memoria infantil. Una de las cosas que la psicología ha dicho y que sí son ciertas inevitablemente es que los primeros años de vida de un ser humano son determinantes para lo que venga después. Estimulación temprana, por lo tanto, mucho énfasis en el lenguaje, inducción de la memoria, que no es lo mismo que aprendizajes arduos, puede ser entretenido, puede ser juego. De hecho, cuanto más se juegue con la percepción y con la memoria, y con el próximo concepto que voy a poner acá, cuanto más lúdico, alegre y divertido sea, más placentera la adquisición de esos conceptos. El ser humano siempre los va a adquirir, pero el que los adquiera de modo más duradero o más efímero depende de la profundidad con la que se grabó. Y la profundidad tiene que ver con el goce. Cuán placentero o alegre fue. Y no estoy haciendo una cuestión así esotérica, ¿no? Cuando digo más placentero o alegre significa de nuevo hormonas y sustancias, neurotransmisores. ¿Cuántas más endorfinas hubo? ¿Cuánta más oxitocina hubo? De eso estoy hablando. Nuevamente, bases biológicas, incluso de la memoria. Por eso es que lo que decía antes acerca de las bases biológicas y ambientales se aplica a todo esto. Hay bases biológicas para la percepción y bases ambientales. ¿Cómo bases ambientales? Claro, los seres humanos que viven con anteojos oscuros dejan de percibir los colores con la misma nitidez que los seres humanos que no usan anteojos oscuros. Los anteojos oscuros son necesarios en sitios como la nieve, en sitios como el desierto, no necesariamente en la ciudad. Y como mal hábito, muy taquillero, pero al mismo tiempo muy torpe, las neuronas del ojo, conos y bastoncillos, pierden sensibilidad, es decir, les aumenta el umbral y distinguen menos tonos lumínicos, es decir, se entorpece la percepción. Y lo mismo cuando uno escucha música con audífonos y música muy fuerte, también la percepción de sonido se vuelve más tosca y distingues menos matices. Eso es volverse bruto, literalmente. Bueno, tercer concepto, el aprendizaje. O sea, sabemos que los seres humanos no tenemos todas las nociones del mundo en nuestro cuerpo, que los vamos adquiriendo a través de nuestra experiencia. Y entonces el aprendizaje es un larguísimo proceso humano donde la percepción y la memoria, miren, cada una de estas cosas va a alimentar a las siguientes, donde todos los anteriores sirven para que los seres humanos nos vayamos desarrollando. El aprendizaje es esencial para el desarrollo de un ser humano. Y habitualmente interactúan con otros. Las personas o los seres, los humanos, si quieres, más inteligentes, tienen mejor aprendizaje. También al revés, aquellos que practican más aprendizaje desarrollan más la inteligencia. Las inteligencias, ya hablaremos de eso porque hay muchas formas de inteligencia. Pero el aprendizaje es la adquisición de conductas nuevas. Por lo tanto, el incremento de tu repertorio de conductas significa la riqueza de tu aprendizaje. Y hay teorías acerca del aprendizaje, enfoques y conceptos, pero sobre todo métodos de aprendizaje.
métodos de aprendizaje que practican las familias, que practican las mamás, que practican los entrenadores, que practican los coachings, los profesores y muchos elementos más en la sociedad que tienden a hacer que tú incorpores conductas nuevas. La práctica, el ensayo, el entrenamiento, sobre todo la exploración y los resultados favorables de esa exploración. Incluso el no alcanzar la meta, pero aprender la facultad de conseguirlo, es ya el verdadero aprendizaje. Instaurar la conducta, más que hacer que esta conducta se compare con la de otros. ¿Será solo las mamás o el papá y la mamá? Debieran ser el papá y la mamá, pero en nuestra sociedad todavía ocurre que la conexión biológica que hay entre madre e hijo es más honda que la conexión biológica entre padre e hijo. El padre observa el aprendizaje y por supuesto debe y puede apoyarlo, pero la madre lo siente instintivamente antes que él. Y en ese sentido está más predispuesta a obtener respuestas antes que él. Es más, las madres deben enseñarle a los padres a enseñarle a los hijos. Y ahí la asimetría es biológica. Es que no hay otra manera. Si has llevado al niño 9 meses en tu vientre y latía contigo, la conexión es incluso a nivel de sueño. Con los padres hay mucho amor, mucho aprendizaje y muy buena onda, sí, puede haberla, pero hay limitaciones biológicas que la madre debe ayudar al padre a tratar de superar. En general, los padres pueden conseguir grandes y hondos niveles de relación con sus hijos, pero grande y hondo no es lo mismo que intenso y definitivo, como el vínculo materno. Otro de los grandes temas para la psicología es, miren esta palabra, qué hermosa es, la emoción. O sea, el trabajo con las emociones es gigantesco. Entender las emociones humanas, cómo operan, cómo se producen las emociones en lo que nosotros decíamos poéticamente que era un corazón, pero no es así. El corazón es un músculo, no tiene emociones. Pero sí con las emociones ese músculo se acelera o se lentifica. Por ejemplo, ¿qué ocurre con las lágrimas? ¿Qué ocurre con la risa? Con el recuerdo, con la nostalgia, con los sentimientos. La emoción como forma de conducta de reacción frente al ambiente. Hay todo un aprendizaje emocional que desarrollar. Y hay sociedades que entrenan emociones diferentes. Hay sociedades más agresivas, sociedades más tolerantes. Hay ambientes, microambientes dentro de esas mismas sociedades que favorecen distintas prácticas. Y no es lo mismo nacer en una familia creyente de alguna religión particular que en una familia con otras creencias diferentes de otra religión particular, que tengan diferentes modos de concebir el éxito o el fracaso, la humildad o el orgullo, etcétera, etcétera. Se producen emociones distintas. Entender las emociones humanas es entender uno de los grandes motores de reacción. Por lo tanto, la música, el arte, el cine, la fotografía, la literatura son mensajes humanos que hablan a la emoción también. No solo al intelecto, al recuerdo, a la memoria, al aprendizaje o a la percepción. Voy a ir siempre encadenando estas cosas. Sino que también abre horizontes nuevos, como hacer que alguien se exalte y vaya más allá de sus propios límites. O al revés, que ese alguien se apoque y se reduzca a su menor dimensión. Los seres humanos tenemos una capacidad de relación con nosotros mismos y con el mundo donde la emoción es el puente. Controlar las emociones, que no es lo mismo que dominarlas, sofrenarlas o ponerles una rienda. No, controlar en el sentido de saber cómo están, cómo son, cuáles son mis posibilidades, es lo que más desemboca en que yo pueda tener diferentes conductas de interacción con el medio ambiente. Y eso podría ser una de las bases de la salud mental. Y salud mental es uno de los conceptos finales a los que llegaremos cuando estemos cerrando la clase de psicología. Cómo la salud mental, un nombre un tanto torpe todavía, puede ser en realidad el resultado de una base emocional de mayor ajuste o de mayor desajuste. Por eso se dice que la neurosis es una forma de desajuste emocional y que el equilibrio y la madurez son una forma de estabilidad emocional. No es solo eso, pero es bastante. Entonces, hablar de las emociones es un modo también de hablar qué es lo que nos mueve. Recuerden que emoción viene en este caso del latín movere, que significa ser movido, y que emoción, movere, viene del griego, nuevamente los griegos, motos, que es movimiento. Entonces es como si la emoción fuera un sacudimiento del alma, dirían los griegos, una especie de inquietud del corazón, señalarían los poetas. En cualquier caso, la emoción es un elemento gatillador que te saca de tu estado actual y te lleva hacia otras condiciones, reacciones o percepciones.
Otro tema que la psicología empezó a estudiar en aquella época, miren qué palabra más bella para hacerlo estudio humano, la imaginación. Lo que ocurre con la imaginación, es decir, esta capacidad que tiene la mente, que en realidad es el nombre que le ponemos a la función cerebral, esta capacidad que tiene el encéfalo, diría yo más biológicamente, para imaginar, es decir, para producir escenarios ilusorios y a veces conseguir que esos escenarios ilusorios se transformen en realidades patentes. Imaginar, que es soñar por anticipado, equivale también a planificar, equivale a fijarse objetivos, equivale a colocarse a nivel perceptivo en una especie de percepción no directa, no real, pero que para el individuo es igualmente estimulante. Yo me imagino otros escenarios, me imagino que estoy en otros lugares o que hago otras cosas. Y alguien dijo por ahí que nada ocurre sin que antes haya un sueño. El original fue en inglés y era de Martin Luther King. Que nada ocurre sin que haya antes un sueño significa, si no hay primero una imagen, y la imaginación tiene que ver con eso, imagen, imago, es decir, el aspecto casi visual de algo, sin esa imagen inicial, a veces el organismo no se mueve en ciertas direcciones. La imaginación, entonces, podría ser la facultad futurista del deseo. O dicho de una tercera manera, la imaginación es un modo de que tus ganas se organicen en una dirección concreta. Y esa dirección concreta muchas veces puede organizar hasta tu conducta. Por eso, se debe estimular la imaginación. Así como sugeríamos que se haga memorización, pero nunca dijimos que había solo que memorizar, eso sería un aprendizaje espantoso, también hay que estimular la imaginación. No castigar verbalmente, ¿no? Es decir, no ridiculizar, por ejemplo, a aquellos que tengan ideas que no coincidan con las de los demás. A lo mejor ellos están viendo en direcciones que nosotros no vemos. A lo mejor ellos están yendo más allá. Y no pienso solo en los artistas. Pienso que aquí están los teóricos, los físicos, los creadores, los buenos líderes. Cualquier ser humano que tenga imaginación es capaz de trascender los límites de su propia materialidad inmediata. Y en ese caso, la imaginación es uno de los sellos de la altura espiritual o mental o conductual, en este caso, de un individuo que ha alcanzado más desarrollos porque su emoción lo predispone a imaginar, su aprendizaje lo llevó a emocionarse de modo imaginativo y su memoria le permite modificar el aprendizaje emotivo que lo llevó a imaginar porque organizó las percepciones con las que partió su mundo. Y se me hizo chica la pizarra, así que borro para seguir con un par de temas más. Se fija que me estoy paseando por los puros títulos. Tendríamos que haber hecho una clase, y no la haremos, una clase de psicología de la memoria, una clase de psicología de la percepción. Dios mío, debo hacer un paréntesis. Yo soy psicólogo, fui psicólogo en su momento. Por favor, imagínense lo difícil que resulta para mí, que estudié psicología hace medio siglo, tratar de resumir lo que fueron las bases de mi propio aprendizaje. Y entonces, no es que no conozca estos temas, evidentemente, pero ¿qué tuve que hacer para organizar una clase para mi vecina Rayén Gajardo? Revisé el primer libro de psicología que yo leí a los 15 años, medio siglo atrás. Libro que todavía tengo. Lo compré en el colegio y me lo leí y todavía está. Y claro, ahí estaba, con el puro índice podría hacerse. Eso estoy haciendo ahora, un índice. Pero un índice es en realidad un esqueleto o un fragmento de conceptos concatenados entre sí. Si alguien se interesara en aprender de psicología, ¿ese libro podría servirle para abrir Claro, la sí. experiencia? En el fondo lo que debiéramos decir es agregar un par de bibliografías Exacto. respecto de eso. Psicología básica, pero básica, básica. Más que básica, 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 básica. 5 veces básica. Sí, claro que sí. Porque básica no significa superficial. Todo lo contrario, significa honda. Significa de base. Muy bien, estamos en la imaginación. Y entonces queda otro de los grandes temas que estudia la psicología, la motivación. Esta parte ya se podría deducir de dónde viene. Recuerden que les expliqué en emoción que viene de motos y que por lo tanto motivación es qué te mueve, qué es lo que te estimula para ir en cierta dirección u otra. Bueno, la motivación ha sido un fenómeno tan estudiado que se transformó en una de las vedettes de la psicología de comienzos del siglo XX. ¿Por qué? Porque la motivación es lo que lleva a los seres humanos a la búsqueda de nuevas conductas, a la experimentación con otros estímulos y sobre todo al adoptar una actitud ante la vida que los lleve a traspasar sus propios límites. Hay teorías de la motivación, es decir, teorías que
conceptos, en realidad opiniones, pero teorías de la motivación como la de Maslow, que tienden a explicar que hay jerarquía de motivos para los seres humanos, como por ejemplo que nuestros primeros motivos son, en cierto caso, nutricionales, en segundo caso materiales, después son más emotivos y por último son de trascendencia. Estoy ultra simplificando el asunto. No obstante, para muchos de ellos para muchos de estos estudiosos, había en la motivación un fenómeno importantísimo. ¿Cómo consigo que las personas tengan ganas en la vida? Y eso es una reflexión para un padre, para una madre, un profesor, un consultor o cualquier ser humano que quiera influir en otros para el desarrollo. Motivar es lo mismo que estimular, pero estimular con cierta dirección. Es estimular, iba a decir el intelecto, pero déjenme usar una palabra antigua, ya que la mencionamos. Es estimular la psiquis, sea lo que sea esa psiquis. Estimular la psiquis, es decir, producir que un otro salga de sus propios límites y avance. Por lo tanto, tiene que ver con la educación, con la enseñanza, con el propósito y con el desarrollo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Yo percibo que te tocas el brazo. ¿Es la hora? 19 horas 36 minutos. Muy bien, nos quedan 6:30. Bueno, la clase iba a ser de 1 hora y media. Siempre dijimos eso. De 6:30 más 1 hora y media. A mí me da 8. O sea, nos quedan 20 minutos. Que son las viejas clases universitarias que yo hacía. O sea, la clase universitaria era de 1 horita y media y a la hora 25 ya los alumnos estaban saltones. Voy a aprovechar el último cuartito de hora. De hecho, estoy enumerando temas nomás. Es imposible que desarrolle todo esto en una sola clase. Pero bien, vuelvo acá. Los estudios de motivación significa qué es lo que estimula a la psiquis. A los empresarios siempre les sirvió mucho conocer algunas teorías de la motivación porque lo que necesitaban era estimular al personal. A las familias les sirve conocer otros conceptos sobre motivación porque les permite sacudirle la inercia o la pereza o la holgazanería a sus hijos, particularmente adolescentes, que es una edad muy pasiva en algunos casos. A los entrenadores físicos, a los miembros de equipos deportivos y también a los que trabajan en equipos de trabajo de conjunto, la motivación es un modo de juntar las ganas colectivas, sumar energías y producir resultados. En cualquiera de todos esos casos, la psicología es insustituible como disciplina para ayudarla o explicarla. Saber de teorías de la motivación, saber lo que dijo Maslow, saber lo que dijo Herzberg, saber lo que dijo Freud al respecto, es sin duda útil porque nos permite conocer resortes voy a usar una palabra antigua, resortes del alma humana, si hay algo así, que hagan que los seres humanos efectivamente se desarrollen y vayan más allá de sus propios límites o capacidades actuales. Miren, y me van quedando por lo menos 2 grandes temas de la psicología, tan grandes que los vamos a desarrollar después en una segunda clase, porque eso es hablarle a ustedes directamente de cómo son y de lo que tienen adentro o alrededor. Pero por ahora los voy a dejar enumerados. Los estudiosos de la psicología se pusieron a estudiar algo que ellos llamaron inteligencia. Claro, la inteligencia es un gigantesco tema de la psicología y lo es de la cultura entera. Inteligencia, interlegere en latín, la capacidad de reconocer o de filtrar. ¿Saben que la palabra inteligencia en realidad era un vocablo agricultor? Inicialmente, miren, en latín se decía interlegere, que significaba escoger de entre. Era el campesino que, como cuando haces la trilla, separa el grano de la paja, separa la semilla de la ganga, separa lo que sirve de lo que no. Bueno, y ese es el criterio. Esa es la capacidad de priorizar. Eso es la inteligencia, distinguir entre lo que sirve y lo que no. Y como es distinguir, se fijan que es una forma de la percepción. Mira, la primera de las categorías que antes veíamos, la inteligencia aplicada, entonces, es una manera de distinguir en ciertos ámbitos lo que sirve o lo que no sirve. Y sobre todo, reconocer diferentes formas. ¿Por qué digo en diferentes ámbitos? Porque ya estudiaremos en la próxima clase en qué consiste la inteligencia emocional, la inteligencia espacial, la inteligencia numérica y muchas otras formas parciales de la inteligencia y cómo se estimulan, cómo se desarrollan, en qué consisten y cómo te pueden ayudar más o menos en un ámbito laboral, estudiantil, conyugal, social, etcétera, etcétera. Es un tremendo tema.
estudiar la inteligencia y las mediciones de inteligencia y los tests de inteligencia me parece un campo fascinante de estimulación del desarrollo humano, que es la expresión que más he usado en esta clase, desarrollo humano. Porque en el fondo la psicología no es más que una hebra de una trama extremadamente frondosa de estímulos para que lo humano se desarrolle. Esta es una de esas hebras. Pero ha sido una hebra lógica, que va de la percepción a la memoria, al aprendizaje. Cada una de esas instancias conduce a que la inteligencia sea ya el acopio de los elementos anteriores. Por ejemplo, una persona inteligente habitualmente está más motivada. Por ejemplo, una persona motivada ha tenido un aprendizaje diferencial. Por ejemplo, un aprendizaje diferencial reconoció emociones distintas, etcétera, etcétera. Ahora estaba intentando devolverme en este razonamiento. La inteligencia no es solo la capacidad teórica de entender ecuaciones. Eso es una forma de inteligencia. No, de lo que vamos a hablar, y eso es muy lindo, es de cuál es nuestra propia inteligencia, aquella que nosotros tengamos, la inteligencia incluso de un analfabeto, y que pueda ser brillante para su manera de adaptarse al mundo. La inteligencia entonces, no como una capacidad mental de cálculo, sino que como una interesantísima forma de adaptación exitosa en el mundo. Siendo parte del mundo la sociedad, o parte del mundo el trabajo o los estudios, pero básicamente es cómo adaptas tu vida a lo que te tocó vivir. Lo debemos dejar ahí por ahora. La inteligencia es todo un tema, es realmente importante. Y les voy a mostrar cómo los psicólogos medimos la inteligencia, lo cual no significa que nosotros estemos en lo correcto. Solo les voy a mostrar humildemente algunos intentos que se han hecho por clasificar formas de inteligencia y por observarlas. Y por último, lo voy a decir por último porque este es el fin solo de este primer planteamiento. Hay otro gran tema en la psicología, y que supongo que es algo que ustedes se vienen preguntando hace rato en esta clase. Bueno, pero ¿y cómo la psicología nos dice acerca de nosotros mismos, el cómo somos, qué somos, en qué nos puede ayudar, en qué consistimos? ¿Por qué una persona es diferente de otra? ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿En qué es distinta? ¿Cómo se diferencia? A esas formas distintas de ser las llamamos personalidad. Y claro, la personalidad es todo un conjunto de distinciones que involucran a todas las anteriores, pero que es una manera estable de ser. Esa manera estable de ser se desarrolla, se entrena, se edifica o se demuele de acuerdo a lo que traíamos en el componente genético hereditario y a lo que encontramos en el ambiente educativo, familiar, social y cultural. Es decir, en la personalidad desemboca todos esos motivos o temas que la psicología estudió. Y conocer la personalidad de alguien, una de cuyas manifestaciones es el carácter, otra el temperamento, otras los instintos, etc., nos permite reconocer diferentes formas de ser humano, modos de interactuar con todos ellos y, lo que es más importante, reconocer modos de ser nuestros. Y en ese caso, el estudio de la personalidad, que a mí siempre me ha parecido fascinante, es un modo de conocer al ser humano y a uno mismo, considerado dentro de esos seres humanos. Por lo tanto, es un modo de manejar las relaciones interpersonales, desarrollar nuestra interacción con el mundo y hasta integrarnos socialmente. No es poco. Al contrario, es muchísimo. Puede ser todo lo que la psicología tenga para enseñarle a un ser humano el desarrollo y el equilibrio de una personalidad sana. Poder conseguir esos elementos implica por lo menos estudiarlos. Y eso va a ser hablar del temperamento, hablar del carácter y hablar por lo menos de los instintos básicos como tres componentes fuertes que determinan la personalidad. Y así ustedes van a entender por qué alguien es agresivo, alguien es pasivo, alguien es humilde, o alguien es todas esas cosas de modo versátil, que podría ser una gran forma de inteligencia emocional, o lo es solo de una manera, lo que es una forma de rigidez, etc. Y entonces reconoceremos personalidades más sanas y más enfermas. No me gusta usar esa conceptualización. La estoy mostrando solo porque la gente entiende más rápido así. Yo no creo que haya en ese sentido, salvo en los extremos, personalidades enfermas. Lo que hay es personalidades más estables o menos estables, más amplias o más estrechas. Dentro de los enfermos voy a poner solamente los casos extremos. Los psiquiátricos, los psicopáticos, los criminales. Claro. Pero dentro del conjunto de seres humanos relativamente normales, que espero sean los amigos que están mirando ahí en la pantalla, hay rasgos de personalidad enormes y completamente distintos
y yo puedo reconocer el estilo de cada uno de ellos y me parece fascinante. De hecho, en arte se habla de que el estilo es la huella de la personalidad del artista en sus obras. Y ahí estoy haciendo un cruce incluso con el arte, porque van juntas esas cosas. Uno puede cambiar su personalidad cuando desde chico fuiste criado con tal personalidad que quisieron hacerte parte de eso y ahora uno lo quiere cambiar siendo uno el poder cambiarse esa personalidad, o tiene que ser a partir desde una tercera persona. Qué tremenda pregunta, porque yo creo que es la pregunta que significa toda la importancia de la psicología. ¿Se puede producir cambio en las personas o no? La respuesta más terrible es no, los seres humanos no cambian de verdad. La respuesta más amplia es pueden evolucionar y mejorar, o en algunos casos empeorar, dentro de lo que ya son. Es decir, es así de estable la personalidad. Sí se pueden producir mejorías y podemos, por así decirlo, limar ciertas asperezas, como una poda en jardinería. Podemos cortar algunas ramas para que crezcan otras. Podemos reentrenar o redirigir las conductas agresivas y violentas y transformarlas, por ejemplo, en energía deportiva. Pero es la misma energía de esa personalidad, solo que canalizada en otra dirección. Es decir, podemos modificar el perfil final, pero no la esencia. Lo que sí podemos hacer es redireccionar los componentes de esa personalidad con una especie de objetivo ulterior, que ocupe mejor sus energías, que se relacione mejor con los demás, que consiga mejores resultados en su orientación educacional o laboral, y eso sí lo podemos fijar. Y hay casos extremos, y eso en algún momento a lo mejor hasta lo podemos mencionar, en que sí se han hecho experimentos verdaderamente sociopáticos de intentos de modificar personalidades enteras y dirigirlas en una dirección. Ejemplo de eso fue la colonia Dignidad en Chile, que era un experimento social nazi que quería formar personalidades militaristas en plena época nazi y hasta la época de Pinochet. Eso existió. Y en muchos otros países también. Y entonces lo único que se vio es que se formaron autómatas. No se formaban personas cabales, autómatas incapaces de ideas propias, autómatas que estuvieran, por así decirlo, convertidos en zombies. Y estaban convertidos en zombies porque precisamente lo que se había hecho era adormecer su personalidad sin hacer más que instalarles hábitos, reflejos y reacciones, pero no sustituirles una personalidad por otra. Vuelvo a decir entonces que la personalidad es única, por eso se llama personalidad, es el signo de la persona. Y como es el signo de la persona, es lo que ella llegó a ser y lo que puede llegar a ser de acuerdo a la combinación de sus componentes. Si nosotros intentamos frenar eso, va a crecer en direcciones distorsionadas. Por eso podar no es lo mismo que sofocar. Podar es estimular el crecimiento orientándolo en cierta dirección. Sofocar es intentar impedir ese crecimiento, y si la fuerza de lo que crece es más grande, nos va a reventar la sofocación en vez de que lo agostemos nosotros. Con los seres humanos sucede lo mismo. La psicología entonces, cuando estudia la personalidad, no solo describe lo que es, también se hace cargo de esa pregunta tuya acerca de, bueno, pero ¿cómo la podemos mejorar si es que eso cabe? Y algunos se han dedicado exactamente a lo contrario. ¿Cómo la podemos gobernar? ¿Cómo podemos hacer que las personalidades sean más obedientes, más sumisas? Eso es lo que ha hecho el capitalismo salvaje, eso es lo que ha hecho el Vaticano, eso es lo que han hecho los nazis, eso es lo que han hecho muchas religiones y sistemas políticos. Intentar dominar la personalidad humana para entonces dominar al humano controlándolo. Y siempre se ha visto históricamente que no alcanza, que no resulta ni el enfoque marxista, ni el capitalista, ni el católico, porque son incompletos, porque no toman en cuenta la personalidad colectiva, general. En fin, son materias que veremos con más calma en otro momento, pero lo que sí quería decirles es que si estos son los temas de la psicología, imagínense cómo después va a haber escuelas de psicología que estos mismos temas los vean desde diferentes perspectivas. Le sirve a la mamá, le sirve a la familia, le sirve al colegio, a la empresa, al gobierno, a muchos ámbitos. Dale. Si alguien, o sea, cuando uno le hacen tener una personalidad en la cual te quieren hacer parte de esa, no estaríamos siendo personas morales. En un tema de filosofía, entre comillas, porque estaríamos siendo sobrellevados a través de miedo, puede ser alegría o alguna emoción que nos lleva, y ahí no estaríamos siendo morales
con nosotros mismos, decidiéndonos, sino que nos están siendo hacer parte de algo que nos sobrelleva a nosotros. Como he estado en muchas clases y muchas conversaciones con muchísimos alumnos, yo me imagino que lo que quieres decir cuando dices no estaríamos siendo morales es algo así como no estaríamos siendo auténticos. No estaríamos siendo exactamente nosotros mismos, sino que estaríamos siendo el resultado de otra cosa que pretenden de nosotros. Voy a traducir eso porque la palabra moral por ahora la tengo que dejar al máximo afuera, es demasiado vasta y pertenece a otro mundo, el de la filosofía. Pero sí, si me quedo con eso, si traduzco así tu pregunta, claro, el que nos hagan ser de cierta manera, sin duda es un intento por que nuestra personalidad no emerja, no asome, no aflore, y que nos comportemos como se espera de nosotros porque es más fácil dominarnos, gobernarnos, controlarnos o lo que fuese. Damos menos problema, por decirlo así. A todos los sistemas de control, de izquierda o de derecha, religiosos o ateos, les interesa que sus siervos, seguidores o entusiastas sean disciplinados y obedientes. Disciplinados, que hagan todo lo mismo, y obedientes, que no tengan conductas propias. Porque en ese sentido son como una especie de contingente que se puede predecir, que se puede saber hacia dónde va a ir. ¿Va a ir hacia la sociedad comunista sin clases o va a ir hacia el cielo? Cualquiera de esas lógicas del mundo, lo que tratan es de imponerse sobre esa moralidad que decías tú, que yo llamaría esa autenticidad. Y el ser humano porfiadamente busca ser de otra manera. Pero el sistema es más hábil que nosotros, es más hábil. Y en ese caso el sistema te coloca tentaciones por todas partes. Te coloca además desvíos particulares que van haciendo que tú te alejes de tu propio centro sin darte cuenta. El ciudadano que ve más una pantalla que el mundo que lo rodea, empieza a quedar hipnotizado por los destellos de la pantalla. O sea, ya el televisor, que antes de 3 o 4 segundos cambia su imagen por otra y por otra y por otra, aunque la repita, pero la imagen completa que te ofrece en el campo visual cambia constantemente cada 3 o 4 segundos, captura el ojo de tal modo que a los pocos minutos el ciudadano está completamente idiotizado mirando el mensaje. Más importante que lo que se diga en esa televisión es el medio a través del cual se lo dice. Destellos de luz que capturan al ojo y casi lo hipnotizan. Y ahí da lo mismo que le digas una materia importante o trivial. Lo primero que hiciste fue capturarle el cerebro. Modificar esas pautas implica mucho más capacidad de voluntad, de deseo, de motivación y de aprendizaje. Después vendrán los contenidos. ¿Qué le decimos además? Pero cómo se lo decimos es importantísimo. En el fondo, y para cerrar esta clase, lo que quiero decir es que la psicología podría ser una linda manera de explicar por qué las interacciones cara a cara son mucho más valiosas que las interacciones mediáticas. Porque en las interacciones cara a cara, uno está persona a persona frente al otro. Y en ese caso tenemos la posibilidad de construir un mundo en conjunto, en vez de simplemente dictar una doctrina y que el otro, perdiendo su autenticidad, la siga obedientemente. Fin de una primera clase de psicología, amigos. Estoy de lo más entusiasmado. Mi Yuyita me mira y yo estoy loco. A mí me encanta hacer esto. Gracias. Chao. Hasta la próxima.